Deuteronomio capítulo 18 dice: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Desde el verso 1 hasta el verso 8 podemos ver cómo comienza señalando que los sacerdotes levitas no tienen otra provisión sino que el Señor. El Señor es su porción, el Señor es su heredad. Por tanto, lo que deben hacer los sacerdotes levitas es tener derecho de que el pueblo sea quien sostenga a ellos, quienes les den del sacrificio del buey, de la oveja, quienes les den las primicias de su grano, del vino, el aceite, etc. El pueblo en sí debe sostener y debe mantener a estos sacerdotes levitas. ¿Por qué? Porque ellos son los que están sirviendo delante de la presencia de Dios. No tienen tierra, no tienen posesión, no tienen dinero, simplemente son los que están sirviendo en la obra de Dios, y por tanto el pueblo es responsable de poder sostenerlos a ellos. Luego, desde el versículo 9 hasta el final del capítulo, el verso 22, podemos ver que el pueblo dice que cuando entre a la tierra prometida no debe aprender a hacer las cosas abominables que las otras naciones hacían. ¿Cómo qué cosas? Nos dice, por ejemplo, que hacían pasar a su hijo por el fuego, que practicaban la adivinación, que practicaban la hechicería, que practicaban el espiritismo, que practicaban el consultar a los muertos. Dice, todo esto es abominable para el Señor. Todo esto el Señor no le agrada para nada. Y también nos dice que todas estas cosas deben rechazarse para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que vendrá, nos dice desde el verso 18, un profeta. Como un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mande. Está señalando que va a haber un profeta que va a venir, va a hablar la voluntad del Señor y esta voluntad del Señor será hecha. Y así es como termina el capítulo, verso 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia ha de hablar el profeta, no tendrás temor de él. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, de este capítulo número 18? Lo primero es que Dios ha llamado a ciertas personas a que sirvan en su obra. Esto es en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Hay ciertos requisitos para que los sacerdotes levitas en el Antiguo Pacto y los ancianos y diáconos en el Nuevo Pacto tengan que servir delante del Señor. Pero estos requisitos le llaman a consagrarse completamente al servicio de la obra de Dios. Y por tanto, el pueblo tiene la responsabilidad de sostener a sus ministros. Pablo argumenta esto en Primera de Corintios capítulo 9, también está en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17, donde nos llama a que las personas de la iglesia o el pueblo del Señor tienen que sostener y dar doble honor a los ancianos que trabajan en la predicación del Evangelio del Señor. Y esto ha sido siempre así y debe ser así porque hay personas que se dedican exclusivamente al avance de la obra del Señor y por tanto estas personas deben ser sostenidas por el pueblo del Señor. Luego también podemos meditar acerca de alejarse de estas prácticas paganas. Ciertamente es raro que algún cristiano podamos ver que está invocando a los muertos o involucrado en hechicería. Sin embargo, también hay cosas sutiles en donde los cristianos pueden estar involucrados sin darse cuenta, como consultar el, comillas, horóscopo para ver cómo está mi vida y cosas por el estilo, que finalmente son cosas aborrecibles delante de la presencia del Señor, porque no es algo que un cristiano hace, sino que depende simplemente de lo que la palabra de Dios dice sobre uno. Entonces tienes que uno alejarse de todas prácticas paganas, prácticas que van contra la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que debe hacer? Debe escuchar. ¿A quién debe escuchar? Al profeta de Dios. Esta es una profecía que apunta finalmente al verdadero profeta, aquel que dijo y se hizo. Todo lo que dijo que pasaría sucedió, incluyendo su muerte e incluyendo su resurrección. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, fue el profeta que vino a este mundo a mostrarnos el camino, a morir en nuestro lugar y a hablarnos de lo que va a acontecer cuando Él regrese y el juicio llegue sobre cada uno de nosotros y sobre todo el mundo, y toda criatura será juzgada delante de su presencia.